Bueno, estamos con Gerardo García Oro y Gerald, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás? No vamos a hablar de cumbia ni de baile, de otro tipo de baile vamos a hablar. La verdad que sí, de un baile bastante más difícil más de difícil, transitar. ¿no? Sí. Y angustiante. Sí. La situación argentina, el impacto social de esta movida, esta crisis que se disparó tal vez inesperadamente para mucha gente. Bueno, un poco las noticias de lo que se ha estado hablando, sobre todo en las últimas semanas, tienen que ver con los impactos más financieros, ¿no? De qué pasa con el dólar, qué consecuencias tiene por ahí este acuerdo con el Fondo Monetario. En general, nosotros lo que tratamos es de tener alguna medida de qué impacto puede tener en las variables sociales, ¿no? Qué puede pasar con el empleo, qué puede pasar con la pobreza, indicadores claves que hablan de cómo le va a la sociedad en general. Un poco lo que nosotros trabajamos en este informe, esta semana del Gerald, tiene que ver con ver un poco cómo venía el empleo sobre todo el que le venía bien, tenía buenos resultados en el sector no transable, aquel que tenía ligada la actividad de la construcción, el comercio y demás. Es probable que ahora con este pequeño ajuste que tendrá que tener un poco el sector público, la obra pública se va a detener, la actividad comercial puede llegar a aflojar un poco. Las noticias de lo que es, por ejemplo, el índice de confianza de los consumidores es un resultado un poco desalentador. Entonces está previsto que la actividad comercial vaya a aflojar un poco y el crecimiento del PBI, que al principio de año pensamos que iba a crecer casi un 5% en el año, que iba a ser un crecimiento muy fuerte, ya esa expectativa se está moderando un poco con estas noticias algo desfavorables, ¿no? Sobre todo el contexto y además lo que tiene que ver con las expectativas de hacia dónde va la economía, hacia dónde van los precios y qué resultado podemos tener. Yo creo que este cóctel tiene tres elementos fundamentales para el análisis sobre el impacto social a partir de lo que vos decís, que es la pobreza, el empleo y la inflación, ¿no? Exacto. O sea, la perspectiva de inflación antes de esta devaluación era una inflación anual que podía ser del 21% en un escenario optimista. Hoy ya nos alejamos de ese número, estaríamos en un 23, 25%, dependiendo cómo sean estos próximos meses y si deja de crecer un poco el dólar. El problema acá es que se hace un esfuerzo grande para tratar de contener la inflación mensual y estas devaluaciones te van a generar que en los próximos 2-3 meses va a tener alta inflación. Va a haber un rebote, digamos. Eso va a afectar el salario real. Quizá no de los trabajadores formales, que casi todos negociaron cláusulas de revisión, que en todo caso se van a adelantar esas cláusulas que en principio eran para septiembre y demás, pero sí en el empleo informal y obviamente sobre quienes conforman estos hogares, que son quienes viven en situación de pobreza, ¿Y el análisis y el monitoreo que hacen ustedes, la obra pública en Córdoba, puede resentirse? La obra pública en Córdoba puede resentirse, sobre todo porque también hay un compromiso de la Nación con las provincias de cuidar, ¿no?, las cuestiones fiscales. Entonces, ese compromiso asumido involucra el gasto en todas sus dimensiones. Yo creo que algunas obras, las más fundamentales, las que son parte del escenario principal de la provincia, esas seguramente no van a aflojar, pero sí otras probablemente se postergan. Lo mismo el compromiso del empleo público, que había vuelto a crecer bastante fuerte, y si hay un compromiso fiscal como el que firmaron la Nación con las provincias, eso debería de alguna manera moderarse, ajustarse, ¿no? Exacto. Digamos, tiene parcialmente que ver con el tema, pero ¿está bien el crédito? Digamos, ¿es un crédito barato el que va a otorgar el fondo al país? Sí, el crédito es un crédito barato, es un crédito que Argentina no lo podría conseguir de otras fuentes alternativas. Queda la discusión un poco ya más de la cuestión ideológica, me parece, y en la perspectiva histórica si rige o no rige otros contextos pasados sobre la situación actual. La buena noticia es que la economía crece, por ejemplo la pobreza venía bajando. La mala noticia es que la pobreza este año no va a bajar por dos motivos. Primero, que ya había llegado al piso estructural de 25% de pobreza y es difícil perforar ese piso, estructuralmente lo ha sido. Y estas noticias, y si generamos una inflación más alta en los próximos meses, va a elevar el índice. Va a aumentar un poquito la pobreza. Nosotros pensamos ahí que puede llegar a aumentar medio punto, lo que significa que más de 265.000 personas podrían ahora sumarse a este grueso de pobreza, y el impacto más grande podría estar en la indigencia, porque el fundamental factor que podría aumentar acá es el precio de los alimentos, y entonces ahí más proporción de la pobreza quedará por debajo de la línea de indigencia, es decir, no pudiendo comprar una canasta alimentaria, ¿no?, de necesidades básicas alimentarias. Perfecto.
Bueno, lo que queda del año es toda una incertidumbre, o se puede establecer, a ver, ya pensar en el grado de inflación, en el índice de inflación que puede haber. El índice de inflación, en principio, si esta devaluación en algún momento se agota y se puede acotar el efecto, ¿no?, de suba en el tipo de cambio que hemos visto en estas últimas semanas, en principio terminaría el año en un retorno entre el 23 y 25%, según el resultado que uno podría tener. No sé, vos recién lo habías dicho eso, te lo repregunto porque digo, por ahí el gobierno pone en la cancha algunos elementos o algún mecanismo para frenar eso. Sí, seguramente va a aparecer algún mecanismo de los no tradicionales de la política económica para intentar de alguna manera adecuar esto. Acá juega mucho las expectativas. Creo que fundamentalmente la cuenta pendiente del gobierno en estos últimos días ha sido transmitir que en realidad parte de la devaluación que sufrió Argentina también la sufrieron otros países en el mundo. Tanto Brasil, Chile, países emergentes, países desarrollados, todos devaluaron contra el dólar por el efecto de suba de tasas que ocurrió a través de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, creo que si todo el mundo entendiera que también hay un factor externo dando vuelta, la expectativa inflacionaria se volvería a moderar y no sería una situación tan caótica, ¿no? Perfecto. Gerardo García Oro de IERAL, muchísimas gracias por tu participación en el programa.